Ven y recibe el milagro transformador del Espíritu. Exposición divina del Pacto de Redención. En el tercer año del reinado de Joacim, cuando la opresión romana envolvía la tierra de Israel, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa, Elisabet, era descendiente de Aarón, y ambos eran justos delante de Dios, observando todos los mandamientos y ordenanzas del Señor sin reproche. Sin embargo, su vida estaba marcada por la tristeza y el anhelo, pues no tenían hijos. Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Lucas 1:5-7. Un día, mientras Zacarías cumplía su ministerio en el templo, le tocó el turno de entrar en el lugar sagrado para ofrecer el incienso, un acto cargado de reverencia y sacralidad. El aroma del incienso ascendía, llevando consigo las oraciones del pueblo. En ese silencio sagrado, Zacarías sintió el peso de su impotencia. Su voz se unía a las de los demás, clamando en su corazón por un milagro, un bebé que llenara de alegría su hogar y sus esperanzas. Sus anhelos parecían resonar en las paredes del templo, solo para ser devueltos a él como ecos lejanos. Pero entonces, un destello de luz iluminó el recinto. Un ángel del Señor, Gabriel, se presentó ante él. Zacarías, atónito, sintió un escalofrío recorrer su ser. La visión era deslumbrante, y la voz del ángel resonó como un suave murmullo que ahogaba el latido de su corazón. «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada», dijo con serenidad. «Tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor». Lucas 1:11-14. La incredulidad se apoderó de Zacarías, como un oscuro velo que impedía ver la luz de la promesa. «¿Cómo podrá ser esto, si somos viejos y nunca hemos tenido hijos?», cuestionó, la duda temblando en su voz. Las palabras del ángel cambiaron de tono, y Gabriel, con una autoridad desbordante, le respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y he aquí, quedarás mudo y sin poder hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, por cuanto no creíste en mis palabras». Lucas 1:18-20. El tiempo parecía detenerse en aquel lugar sacro. Mientras Zacarías salía del templo, el pueblo estaba expectante, preguntándose por qué tardaba tanto. Su rostro era un lienzo de confusión y asombro. Al fin, les indicó con señas que había visto una visión. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Los días se convirtieron en meses, y la fe de Elisabet comenzó a florecer. Dios estaba obrando en silente cumplimiento de su promesa. Los murmullos del pueblo, aquellos que lo rodeaban, se convirtieron en sabiduría, y la promesa de Gabriel encendió su esperanza. En medio de este milagro, un resplandor de expectativa llenó el hogar de Zacarías y Elisabet, hasta que llegó el día en que dio a luz. La alegría era un río que desbordaba en sus corazones. Cuando Zacarías recuperó su voz, rompió el silencio en una poderosa alabanza. «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». La historia de Zacarías y Elisabet nos invita a reflexionar. En nuestra espera, en nuestra desesperanza, Dios tiene un plan. ¿Está tu corazón preparado para recibir la transformación que Dios tiene destinada para ti? La mejor parte aún está por venir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones.
Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En aquellos días, cuando la luz del nuevo día caía sobre las colinas de Judea, la alabanza de Zacarías resonaba como un eco de esperanza. Praise the Lord, clamó con fervor mientras su voz llenaba el aire, llevando consigo la dulzura de la promesa cumplida. Desde las primeras horas de la mañana, el aire se impregnó de alegría en la casa de Zacarías y Elizabeth. La noticia de la llegada del niño se difundió rápidamente a través de los pueblos, y los corazones de los devotos comenzaron a saltar de júbilo. Sin embargo, en medio de esta celebración bendita, una inquietante sombra se cernía sobre el pueblo. Las expectativas eran grandes sobre el futuro del niño Juan, pero no todos compartían esa alegría. Los líderes religiosos temían la llegada de un profeta que podría desafiar su poder. Se susurraba entre las calles polvorientas: ¿qué tipo de hombre será este que viene en el espíritu de Elías? La promesa de un hijo no solo era un regalo para una pareja anciana, sino un formidable presagio de un cambio glorioso que el cielo había orquestado. Mientras tanto, en su hogar, Elizabeth se maravillaba de las primeras semanas de maternidad. Su confianza en Dios crecía cada día. Ella solía mirar a su pequeño hijo y recordar las palabras del ángel: Él será grande delante del Señor. Alcanzando su corazón, contemplaba la providencia divina y la magnitud del favor que había caído sobre su familia. Aún así, había momentos de soledad, cuando la pregunta más profunda de su alma emergía de sus labios. ¿Cuál será el destino de Juan? Un día, mientras Zacarías y Elizabeth se preparaban para presentar a su hijo en el templo, se sintió un susurro en el aire. Era un clima de anticipación al que nadie podría escapar. Zacarías recordó las advertencias de Gabriel y supo que algo mayor estaba en juego. Con el niño en brazos, la pareja se dirigió al templo para cumplir con la ley. Al llegar al templo, se congregó una multitud, dispuesta a presenciar la dedicación del niño. Zacarías, iluminado por el Espíritu Santo, se colocó frente al pueblo, suprimiendo su miedo y revelando el propósito divino que lo había inundado. Este niño, declaró, será el profeta del Altísimo, pues irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Los murmullos se apoderaron de los corazones de aquellos que escuchaban. Algunos se llenaron de asombro, y otros buscaron aún más la verdad tras las palabras. La promesa de un Mesías que vendría se hizo más real que nunca. Pero entre la multitud, los rostros de algunos líderes religiosos se tornaron oscuros. Un futuro incierto se extendía ante ellos, un tiempo de prueba y revelación que desdibujaría la línea entre las sombras y la luz. La reacción del pueblo fue de júbilo, y las alabanzas comenzaron a brotar. Sin embargo, para Zacarías, había una presión mayor en el aire. El eco del antiguo pacto resonaba, y una sombra de comprensión se cernía sobre su corazón. Mientras Zacarías miraba a su hijo, comprendió que más allá de la alegría de su hogar, Juan sería el precursor de aquel que cambiaría el curso de la humanidad. El tiempo continuaba su marcha y sobre el horizonte se anunciaban señales del cumplimiento de las profecías. El conflicto entre la luz y la oscuridad se hacía cada vez más evidente. La inquietud en los corazones de los hombres comenzaba a vibrar con un nuevo significado. La historia de la promesa y el cumplimiento estaba muy lejos de concluir. La pregunta permanecía colgando en el aire, como un perfume sagrado. ¿Cuál sería el papel de Juan en este sublime relato? Las palabras de Gabriel resonaban en el corazón de Zacarías, pulsando con la energía de lo divino. Así, la historia sigue su curso, y aunque los vientos cambian, el propósito de Dios avanza. El tiempo se apura, y la llegada del Salvador no está lejos. ¿Estás listo para recibir las maravillas que el Señor tiene preparadas? Pronto se revelará el misterio de su plan divino. Las semanas se convirtieron en meses, y el pequeño Juan creció, rodeado del amor de sus padres y la expectativa de lo que vendría. Los días en la casa de Zacarías y Elizabeth se llenaban de enseñanzas sobre la fidelidad de Dios, que ellos compartían con su hijo en las noches silenciosas.
Sin embargo, el suspenso en el aire no desaparecía. Los rumores sobre el próximo Mesías se intensificaban, y el pueblo estaba a la espera de algo más grande que ellos mismos podían comprender. En Jerusalén, entre las ostentosas columnas del templo, los fariseos y saduceos estaban en constante reflexión. Se reunían en secreto para discutir lo que sabía sobre el niño que había nacido, el que había sido proclamado como el precursor del Señor. ¿Qué si todo esto es verdad?, murmuraba uno de ellos. ¿Qué si su llegada marca el final de nuestro tiempo? La inquietud crecía entre aquellos que se aferraban al poder religioso y al estatus adquirido. Mientras tanto, Zacarías visitaba periódicamente el templo, llevando notas sobre la vida de su hijo y la revelación que había compartido con la multitud aquel día de la dedicación. Las palabras palpitaban en su alma. Él irá delante de la presencia del Señor. La solemnidad de la misión de Juan comenzó a apoderarse de sus pensamientos, y a menudo se encontraba en profunda oración, buscando claridad de la voluntad de Dios. Una noche, mientras la luna llena brillaba sobre las tierras de Judea, un gran temor empezó a invadir a la familia. Elizabeth había estado compartiendo las noticias que había recibido de amigos sobre las tensiones en Jerusalén. Zacarías, siento que algo se avecina. Las sombras oscuras no son solo rumores. Hay algo más en juego. ¿Acaso el corazón de este pueblo no está listo para el que viene? Zacarías cerró los ojos, sintiendo el peso de la historia entrelazándose con su vida. Sobre ellos, el cielo se llenaba de promesas, y el aliento del Altísimo parecía resonar en lejanía. Al abrir los ojos, su determinación lo llenó. Dios tiene un plan, Elizabeth. Nuestro hijo es el inicio de una revelación que cambiará el mundo. Debemos ser valientes para enfrentarlo. En la víspera de su cumpleaños, los padres prepararon una celebración sencilla pero significativa. La gente de los alrededores fue convocada, y el eco de voces se elevaba a medida que se acercaban al hogar de Zacarías. Mientras los invitados llegaban, Zacarías se sintió cada vez más consciente del significativo destino de su hijo. Cuando llegó el día, las alabanzas comenzaron a ser compartidas. El niño Juan estaba allí, pequeño, pero con una mirada que parecía contener la sabiduría de profetas antiguos. La multitud, al ver su alegría, sintió un cosquilleo de expectativa. El círculo de promesas sobre su vida se cerraba, y el aire vibraba con anhelos de transformación. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a los presentes. Escuchad, oh Israel, el tiempo de la redención está cerca. La voz que clama en el desierto ya se escucha, y su mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo contenía la respiración, sus corazones latían en sincronía con la proclamación. La luz auténtica que provenía de las viejas profecías ahora iluminaba el horizonte, aunque muchos aún no lo veían, pero la sombra de oposición se hizo palpable, y un grupo de hombres se apartó al escuchar las palabras de Zacarías. Las miradas se cruzaron con murmullos de incertidumbre, y el corazón del sacerdote se agrietó al percibir que la batalla por el reino estaba en el umbral. El tiempo de Juan se palpaba cada vez más cercano, y mientras la celebración continuaba, en las alturas celestiales, un consejo eterno se tejía. Fue un momento divino, un susurro en el viento que decía a Zacarías: estén preparados, pues el camino de la redención es más grande de lo que imaginan. Y así, en la tierra prometida, la historia de Dios continuaba y se tejía en el corazón del pueblo. ¿Quién podrá resistir el cambio cuando el cielo y la tierra se encuentren en el propósito divino? La revelación estaba próxima, y en cada latido, la pregunta quedaba resonando vibrante: ¿cuál sería el verdadero ministerio de Juan en la historia de la salvación? El desenlace se acercaba, y el misterio de la gracia de Dios estaba por ser desvelado a toda nación. El día del nacimiento de Juan estaba marcado por el entusiasmo y la expectativa, pero también por una inquietud palpable en el aire.
Mientras el pequeño recibía las bendiciones de amigos y familiares, en Jerusalén, la tensión entre las autoridades religiosas aumentaba. Los fariseos habían intensificado su vigilancia, observando con resentimiento a aquellos que se reunían para escuchar a Zacarías y Elisabet. «Eso no puede continuar», exclamó un fariseo de voz grave, mientras se acomodaba la toga. «Este niño es un desafío a nuestra autoridad. Su padre se atreve a hablar de redención cuando nosotros guardamos las enseñanzas de Moisés. ¿Y si realmente es el profeta que anunciaron las Escrituras?», preguntó otro, más cauteloso. El silencio se adueñó de la sala, mientras las miradas especulativas se lanzaban entre ellos. En la casa de Zacarías la celebración avanzaba, pero la sombra de la oposición también ocultaba la luz. Elisabet, sintiendo la miríada de emociones de quienes la rodeaban, tomó a su hijo y lo presentó ante la multitud. «Este es Juan», proclamó con la voz temblorosa pero firme. «Él será un gran hombre de Dios, caminando en el espíritu y poder de Elías». Las palabras resonaron entre los presentes, y un murmullo reverberó. «¿Qué significa esto?». Los corazones estaban divididos. Algunos se llenaban de alegría, mientras que otros se agazapaban en el temor. Por la noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo limpio y claro, Zacarías buscó un espacio tranquilo para orar. Se arrodilló en el suelo de la habitación, sintiendo el peso de la misión que había sido colocada sobre sus hombros. «Señor», comenzó, «guíame en la crianza de Juan, muéstrame cómo prepararlo para lo que vendrá». Sus palabras se convirtieron en un eco, resonando con la súplica de generaciones pasadas que anhelaban el cumplimiento de las promesas de Dios. En ese instante, una luz brillante iluminó la habitación, y una voz suave como un susurro divino se escuchó. «Zacarías, tu hijo será la voz que llamará a tu pueblo al arrepentimiento. Prepáralo, pues será un instrumento en mis manos». Las lágrimas brotaron en los ojos de Zacarías. Comprendió que el camino que les esperaba no sería fácil, pero debía tener fe. Esta revelación era solo el inicio del cumplimiento de la profecía de Malaquías. «He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino». Mientras tanto, en los corazones de la gente la expectativa crecía. La esperanza de salvación ya estaba plantada, aunque muchos todavía no podían percibirlo plenamente. Algunos murmuraban sobre el Mesías que estaba por venir, mientras otros se aferraban a las tradiciones que los habían sostenido durante años. Así, el tiempo de Juan de crecer y prepararse se acercaba. Las enseñanzas de sus padres, llenas de fe y devoción, serían su cimiento. Pero una pregunta suspendía en el aire. ¿Cómo sería la transformación que el reino traería a un pueblo que había olvidado su llamado original? El horizonte prometía tormentas y gloria, y en el corazón del pueblo latía el eco de la historia divina. Mientras tanto, Zacarías sintió que una creciente preocupación invadía su espíritu. La oposición se intensificaba, y el futuro de su hijo parecía incierto. Entre esos remolinos de inquietud, un pensamiento recurrente lo iluminaba. Todo estaba en el plan de Dios. El sol comenzó a asomarse, trayendo una nueva esperanza. ¿Quién podría prever el inminente cumplimiento de las promesas divinas? Las palabras de las antiguas escrituras aún resonaban en las mentes de los fieles y de los negligentes. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. El tiempo de la revelación estaba por llegar. Mientras las sombras se arremolinaban en las calles de Jerusalén, los corazones de aquellos que aguardaban la redención se preparaban para recibir la verdadera transformación que solo el Espíritu podría traer. En la alborada de la redención, un nuevo misterio se presentaba. ¿Qué milagro transformador empaparía al pueblo a través del llamamiento del joven profeta? La respuesta estaba escrita en el cielo, y todo estaba por manifestarse. Mientras el día nacía, la luz del sol iluminaba las colinas que rodeaban Jerusalén, marcando el inicio de una era de espera y expectativa. En la casa de Zacarías,
El pequeño Juan comenzaba a experimentar los abrazos y la alegría de su familia. A medida que crecía, las palabras proféticas que sus padres habían recibido se entrelazaban con el tejido de su ser. El espíritu de Zacarías se inquietaba profundamente. Las visiones de su hijo como el precursor del Mesías pesaban en su corazón como un yugo divino. ¿Qué camino deberá seguir para cumplir con esta gran misión?, se preguntaba mientras miraba a su hijo dormir, con la luz del alba proyectando sombras suaves sobre su rostro inocente. Mientras tanto, en Jerusalén, los fariseos conspiraban cada vez más. Una reunión secreta se llevó a cabo en un rincón sombrío del templo, donde los líderes religiosos intercambiaban miradas serias. Debemos actuar antes de que su mensaje inicie un alboroto entre el pueblo, propuso uno de ellos, con la voz temblorosa de rabia. Esta voz de arrepentimiento podría dinamitar nuestra influencia. El murmullos de la reunión resonaban en el aire pesado como un presagio sombrío. Y la verdad era que las sombras se avisoraban cada vez más cerca. A pesar de esta oscura conspiración, en el corazón del pueblo, un creciente deseo de verdad empezaba a encenderse. Juan, los primeros años de su vida, era instruido en los caminos de la oración y la devoción. Cada noche, Zacarías y Elizabeth compartían las historias de las promesas de Dios, recordándole que su propósito era mucho mayor que sus propias vidas. Uno de esos días, cuando Juan tenía apenas 5 años, una cápsula de silencio se cernió sobre el pueblo. Zacarías, al caer la tarde, llevó a su hijo a un lugar apartado, donde la luz del ocaso tiñó el horizonte. «Escucha, Juan», dijo. «Un día serás la voz que clama en el desierto como dice la Escritura. Tu misión será preparar el camino para el que ha de venir». «¿Y quién es él, padre?», preguntó el niño con ojos llenos de curiosidad. «Es el Mesías, el Salvador de nuestro pueblo, el Hijo de Dios», respondió Zacarías con reverencia en su voz. Sus palabras estaban impregnadas de una fe que sostenía el delicado hilo del destino. A medida que Juan crecía, los mensajes de su padre resonaban en su corazón, y aunque las nubes de oposición se acumulaban sobre Jerusalén, su espíritu permanecía vigilante. Más allá de las murallas se escuchaba el murmullo de los profetas olvidados. Sus palabras antiguas corrían como ríos de fe en el corazón del pueblo, creando anhelos de liberación en cada rincón. «He aquí, yo envío a mi mensajero, y preparará el camino delante de mí». Malaquías 3:1. Los ecos de la revelación resonaban con fuerza mientras una inquietante energía palpitaba en el aire. Zacarías sabía que el tiempo había comenzado su marcha. Sus oraciones ya no eran solo súplicas, sino la declaración de un hombre decidido a ser parte de la historia redentora que Dios había diseñado. Mientras la noche caía, una oscura inquietud se cernía sobre Jerusalén. El pueblo aguardaba ansioso la aparición de un nuevo amanecer. La expectativa estaba en el aire, y cada alma, en silencio, se preguntaba, ¿cómo se manifestará el plan soberano de Dios? Llameantes como estrellas en la oscuridad, los corazones se preparaban para el cúmulo de cambio que estaba por venir. Apenas si se podía imaginar lo que el cielo había reservado. Los vientos de la transformación comenzaban a agitar con fuerza, presagiando la llegada del milagro que conmovería los cimientos del pueblo de Dios. La revelación divina estaba por desatarse. ¿Cómo manifestaría el Señor su pacto de redención? El camino estaba apenas comenzando, y los ecos de la profecía aguardaban para ser cumplidos. Mientras el suave murmullo de la brisa nocturna se entrelazaba con el canto distante de las aves, la inquietud en el hogar de Zacarías solo crecía. En su corazón, aquella luz del amanecer que vislumbraba el camino del pequeño Juan se tornaba cada vez más intensa. Sin embargo, un silencio ominoso se asentaba sobre Jerusalén, como si la ciudad, en su mayoría dormida, contuviera la respiración ante los eventos que habían de venir. En el templo, los fariseos se reunían más a menudo, temerosos de lo que la voz de un niño, escogido por Dios mismo, podía desatar. «No permitiremos que su mensaje de arrepentimiento socave nuestra autoridad», reiteraba uno de ellos,
removiendo impacientemente su túnica. La luz de las antorchas iluminaba sus rostros ceñudos, reflejando el temor que había comenzado a dominar sus corazones. Nos arriesgamos a perder todo si no detenemos este alboroto antes de que empiece. Mientras tanto, en el campo, Juan seguía creciendo, convirtiéndose en un joven de gran dedicación, deseoso de abrazar su obra. Zacarías, sintiendo el peso del destino de su hijo, lo llevó a la sinagoga con frecuencia, buscando educarlo en las Escrituras y la sabiduría de los ancianos. Las palabras de los profetas antiguos resonaban en su mente, y en cada enseña, Juan sentía el eco de su futura grandeza vibrar en su ser. Una noche, mientras la luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, Zacarías decidió llevar a Juan a un lugar cercano al río Jordán. El murmullo del agua les ofrecía una serenidad que rara vez se encontraba en el bullicio de la ciudad. «Juan», comenzó Zacarías, su voz llena del temor reverencial que solo un padre puede tener. «La mano del Señor está sobre ti. Recuerda siempre que tu llamado no solo es tuyo, es un legado de promesas». El joven inclinó la cabeza, encontrando la certeza que siempre había anhelado. «¿Acaso algún día veré, Padre, al que debe venir?», preguntó con un brillo de anticipación en sus ojos. «Él vendrá en el tiempo señalado, pero tu deber es prepararle el camino, predicando arrepentimiento y justicia», contestó Zacarías, sintiendo el peso de su propio deber. Ante la voz de su padre, Juan sintió una ardiente convicción. Era más que una misión, era el mismo pulso del plan de Dios. Mientras esta revelación se afianzaba en su corazón, las olas de la historia comenzaban a agitarse en Jerusalén. Los corazones anhelantes del pueblo flotaban entre la desesperanza y la expectativa. La tierra estaba seca por la opresión y el silencio de los profetas, ansiosos por recibir la voz que anunciara un nuevo tiempo de liberación. Isaías 43. De repente, un susurro divino se coló entre los murmullos del río, como si la misma naturaleza quisiera comunicar algo. Los hombres sabios y los ancianos comenzaban a hablar entre ellos de un gran cambio, de una luz que pronto surgiría, y el pueblo sentía que un milagro estaba al alcance de ellos. Al regresar a casa, Zacarías se llenó de fervor. Esta no era solo la vida de su hijo, era la vida del pueblo, un regalo del cielo. Mientras las sombras del futuro se extendían sobre Jerusalén, un nuevo amanecer aguardaba en las manos de Dios, y la voz que había de clamar en el desierto estaba ya en camino. Pero ¿qué es lo que finalmente se desataría? En los cielos los ángeles miraban expectantes, y la creación entera gemía, esperando que el momento culminante del plan eterno de Dios se manifestara. Era solo cuestión de tiempo, antes de que la gloria del Altísimo envolviera cada rincón de esta tierra, y todo estuviese preparado para la revelación del Mesías. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, como diademas de luz sobre la tierra ansiosa que aguardaba un susurro de salvación. En el hogar de Zacarías, el eco de las palabras del anciano seguía resonando en el corazón de Juan, quien se encontraba en su cuarto sumido en el fervor de la oración. Mientras suplicaba a Dios, un peso de asombro y expectativa lo envolvía, como si el mismo cielo estuviera preparándose para abrirse. «Ayúdame a ser fuerte y fiel, oh Dios», clamaba Juan en su interior, «para que cuando llegue el día, pueda cumplir con el propósito que has puesto en mí». Era su momento de prepararse para lo que seguramente vendría, y sus noches se llenaban de visiones sobre un futuro glorioso. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, y con él traía la promesa de una nueva jornada, un día que podría cambiarlo todo. Juan decidió continuar su jornada matutina hacia el río Jordán, donde había escuchado rumores de multitudes que ya comenzaban a congregarse, buscando respuestas a sus desesperaciones. Al acercarse al lugar, se encontró con una mezcla de deleite y temor, el murmullo de la gente, un mar de almas en busca de esperanza, le daba fuerza a su espíritu. «¿Quién es el que viene?», preguntaban curiosos con ansiedad en sus voces. Algunos deseaban escuchar al Mesías, otros anhelaban simplemente un destello de luz en su oscuridad. En el corazón de Juan creció la certeza de que el tiempo se acercaba,
y que su voz debía ser la que rompiera el silencio. Al llegar al lugar, el avivamiento del pueblo lo tomó por asalto, y su corazón latía al unísono con el clamor colectivo. Él no era solo una sombra en la multitud. Estaba llamado a ser la voz que anunciaría al que había de venir. Se posicionó en una roca elevada, y cuando levantó la mirada, sus ojos encontraron el reflejo de la necesidad en miles de rostros. Sin dudarlo, levantó la voz por encima del tumulto. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su llamada resonó en cada rincón, haciendo eco entre los árboles, hasta que el río Jordán se convirtió en un altar de transformación. Los hombres y mujeres cayeron de rodillas, quebrantados y buscando la purificación de sus pecados. La atmósfera se cargó de un poder palpable, como si el mismo cielo descendiera para unir los corazones de los arrepentidos. Mientras su espíritu ardía con fervor, Juan sintió una presencia. No era una sombra oscura, sino una luz brillante que invadía el lugar. A medida que se giraba, segregando todo temor, una figura emergió de la multitud. El sol acababa de iluminar el rostro de Jesús el esperado. Al cruzar sus miradas, hubo un instante eterno en el que el mundo pareció detenerse, y Juan supo que efectivamente se cumplía la profecía. «Oh Cordero de Dios», murmuró Juan, reconociendo el inmenso peso de la gloria. El aire se llenó de anticipación. Lo que había comenzado como un susurro del cielo, bajo el mandamiento del Espíritu, ya no era solo un eco, sino un clamor que resonaría para siempre. Aquí está el que quita el pecado del mundo. Este encuentro, celebrado en un instante, cambiaría la historia para todos. El pueblo sintió un estremecimiento, como si la tierra misma temblara ante la cercanía del Mesías. La respuesta, sin embargo, estaba aún más allá de este primer clamor. ¿Y cuál sería el siguiente movimiento del Altísimo? La respuesta a esa pregunta podría dejar a muchos sin aliento, pues se acercaba el momento en que la redención se manifestaría en toda su plenitud. La historia que comenzaba a entrelazarse a través de Juan y Jesús revelaría con su desenlace la grandeza de un plan divino que el mundo jamás había imaginado. La gloria del Altísimo estaba a las puertas, y con ella, un nuevo pacto se establecería entre Dios y su pueblo. En el esplendor del alba, el aire fresco del Jordán danzaba entre las multitudes, trayendo consigo susurros de esperanza y temor. Juan, el precursor, observaba con avidez los rostros a su alrededor, inflamados por el fervor de una fe renovada. Este es el tiempo, pensó. El paso del antiguo al nuevo, el cumplimiento de lo que fue prometido. Las aguas del río siguieron fluyendo, y sin embargo, no eran solo corrientes de agua, sino un símbolo de la purificación que se avecinaba. Alzando su voz con un ímpetu divino, Juan declaró: «Yo, a ustedes, les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego». Las palabras de Juan resonaron como un trueno en el corazón de cada escucha. Era un anuncio más que una simple proclamación. Era el eco de la promesa que había sido profetizada a través de generaciones. En el fondo de su ser, sentía la profundidad del mensaje que portaba y la urgencia de compartir la luz que había llegado a su tierra oscura. Mientras hablaba, el sol se alzó más alto, bañando a todos con su luz. Jesús, el Hijo de Dios, se acercó, y la multitud se abrió como el mar ante Moisés. El silencio se apoderó momentáneamente del río. Los ojos de Juan se encontraron de nuevo con los de Jesús, y en ese instante, un abrumador sentido de reverencia llenó el aire. Era el cumplimiento de la profecía de Isaías. «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino». Juan descendió a las aguas y, con voz temblorosa, preguntó: «¿Por qué has venido a mí, oh Maestro?». Jesús, con una mirada serena, respondió: «Permite que así se cumpla toda justicia». Esta declaración vibró en la conciencia de Juan, quien entendía que ese acto de sumergirse en el agua no era solo un rito religioso,
sino una profunda declaración de humildad y obediencia. Bajo las aguas, la historia de la humanidad se entrelazó en un momento crucial. Cuando Juan levantó a Jesús, los cielos se abrieron en ese instante. Una paloma, símbolo del Espíritu Santo, descendió sobre él, y una voz del cielo resonó con poder. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Las palabras reverberaron en los corazones de aquellos que se encontraban en el Jordán, y la presencia de Dios se hizo palpable. El pueblo, con gran asombro, contempló aquel suceso divino, y así quedó sembrada la semilla de un nuevo tiempo. Pero, ¿cuál sería el efecto de este encuentro sobre el mundo? ¿Qué nuevos caminos se abrirían ante la revelación del Mesías? Las preguntas se agolpaban en sus mentes como oleadas en un mar inquieto. Un viento soplaba suavemente, llevando consigo las dudas y desazones, mientras el cielo se tornaba un lienzo de gloria. La obra de redención empezaba a tomar forma, y los corazones de aquellos allí presentes anhelaban más. En sus almas ardía un deseo de transformación y renovada esperanza. Y así, la historia de la salvación iba tomando forma, asegurando que cada paso que dio Jesús en su ministerio estaría encaminado hacia la redención final de la humanidad. Pero el enigma continuaba. ¿Cuáles serían los caminos que el Creador había trazado para su pueblo? ¿Qué sorprendentes giros de la providencia les esperaban a lo largo del viaje hacia la cruz y la resurrección? La promesa de Dios se acercaba, aún más grande de lo que imaginaran, y un nuevo pacto aguardaba su revelación gloriosa. La gloria del Altísimo se preparaba para ser desatada, y en esta revelación inicial, la sombra de la cruz comenzaba a dibujarse sobre el horizonte de la historia. La corriente del Jordán continuaba su andar, pero la atmósfera estaba marcada por un cambio inminente. Jesús, a medida que se alejaba de las aguas, se internó en el desierto, donde el viento susurraba secretos divinos, y las sombras de los árboles ofrecían un refugio momentáneo. Se sentía el eco de la voz celestial aún resonando en su corazón, como un timbre sagrado que lo guiaba hacia su misión. Las aves del cielo se posaban en silencio, como si también esperaran el acto sublime que estaba por ocurrir. Al mismo tiempo, una multitud expectante se dispersó lentamente, llevándose consigo las profundas impresiones de ese encuentro divino. En los corazones de muchos la promesa de redención comenzaba a florecer como un brote en el invierno. Sin embargo, un silencio peculiar se posó sobre el pueblo de Israel. Hombres y mujeres caminaban con la inquietud de lo desconocido. Las preguntas sobre el Mesías resonaban en las plazas y los caminos de Galilea, y la influencia de la enseñanza de Juan seguía viva como una antorcha encendida en la noche. ¿Quién es este Jesús?, murmuraban. ¿Acaso es el prometido que nos liberará de la opresión? Mientras tanto, en el desierto, el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado por el diablo. Allí, en la soledad, enfrentaría las mismas luchas con las que cada ser humano lidia, desafiando al enemigo con la espada de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, afirmó con determinación. Cada respuesta que ofrecía a las tentaciones sembraba una poderosa lección de resistencia y fidelidad que resonaría en el corazón de aquellos que más tarde buscarían la fortaleza en su nombre. Las horas se convertían en días mientras la intensidad de la batalla se manifestaba en el desierto. En cada momento, Jesús se preparaba para la revelación del propósito que había sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Pero a su alrededor, la sombra del desafío se acercaba. Aquel que había traído libertad a muchos al ser bautizado en el agua, ahora enfrentaba la encarnación del mal. Finalmente, concluyó el tiempo de prueba, y fortalecido por el Espíritu, Jesús salió del desierto. Se dirigió a Galilea, y al entrar en Nazaret, donde se había criado, se cumplió lo escrito en la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. La sinagoga se llenó de murmullos cuando Jesús tomó el rollo de Isaías y comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Al terminar dijo,
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lucas 4:21. Un asombro colectivo llenó el aire. La intromisión del cielo en lo cotidiano les dejó atónitos. ¿Podría ser que el hijo de José, a quien habían conocido de pequeños, fuera el anhelado? Las semillas de la fe estaban echándose en la tierra fértil, pero también brotaban dudas y resentimientos. Aquellos que conocían a Jesús desde su infancia, luchaban por aceptar la verdad de su identidad. La tensión crecía mientras él comenzaba a dar forma a su ministerio, mostrando que el reino de Dios estaba aquí, en medio de ellos. ¿No es este el hijo de José?, cuestionaban. Así, el eco de la incredulidad se entrelazaba con la promesa de un nuevo pacto, preparando el corazón de muchos para el encuentro transformador que les esperaba. Sin embargo, en lo profundo del corazón de aquel pueblo, la lucha entre la fe y la duda delineaba un camino que llevaría a un desenlace glorioso. Quedaba una pregunta en el aire, rica en misterio. ¿Cuál sería el precio de la salvación que Jesús estaba dispuesto a pagar? Las revelaciones aún no habían terminado. Aquella verdad gloriosa se acercaba, un nuevo amanecer aguardaba, y la historia de la redención estaba a punto de revelarse en toda su plenitud. Mientras el día se desvanecía en el horizonte, la vida en Nazaret continuaba como siempre, pero dentro de sus calles se gestaba un cambio palpable. Las noticias sobre Jesús, el hijo de José, comenzaban a difundirse como el fuego en un campo seco, encendiendo tanto el asombro como la controversia. ¿Quién es este que habla con tal autoridad?, se preguntaban algunos, mientras otros se atrevían a susurrar. ¿Acaso será el Mesías? En la sinagoga, los rostros de la congregación reflejaban una mezcla de reverencia y escepticismo. Jesús, en su primera aparición, había declarado que la profecía de Isaías se había cumplido. El eco de sus palabras aún reverberaba en los corazones. Hoy se ha cumplido esta escritura, resonó en sus mentes. Sin embargo, la sombra de la incredulidad se cernía sobre la multitud como una tormenta inminente. ¿No es este el hijo de José?, cuestionaban algunos, la incredulidad en sus voces impregnándose de duda, a la par que otros se maravillaban ante la sabiduría que brotaba de su boca. El ministerio de Jesús comenzaba, pero como el amanecer, la luz pronto se opondría a las sombras que intentaban sofocarla. Mientras tanto, en el monte de la Transfiguración, la voz del Padre resonó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. En el cielo, la orquestación divina contemplaba cada movimiento en la tierra. La confianza del Altísimo en su Hijo brillaba, pero aún había un camino lleno de adversidades que recorrer. Tras esta proclamación en Nazaret, Jesús se vio impulsado a un viaje por las aldeas y pueblos de Galilea. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, y liberó a los oprimidos. Multitudes comenzaron a seguirlo, impulsadas por el desear de ser tocadas por su poder sanador. La voz de Juan el Bautista aún resonaba en sus corazones, invitando al arrepentimiento, y ahora el Cristo se presentaba como el cumplimiento de esa promesa de redención. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir. Los fariseos y saduceos, amenazados por su influencia, comenzaron a murmurar, buscando la manera de desacreditarlo. ¿Con qué autoridad enseñan estas cosas?, preguntaban, tratando de atrapar a Jesús en sus propias palabras, mientras él enfrentaba su escepticismo, con respuestas llenas de sabiduría divina, que dejaban a sus opositores en silencio. Mientras la sombra de la cruz se dibujaba en el horizonte, Jesús llegó a un lugar aislado cerca del lago de Genesaret, donde, rodeado de sus discípulos, les reveló el misterio del reino. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y escondió, y luego de gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Las parábolas que compartía eran más que historias. Eran verdades profundas que revelaban la índole del amor y la redención de Dios. Sin embargo, a medida que los corazones se llenaban de fe, también surgieron dudas. ¿Realmente este es el Mesías?
¿El que traerá la liberación? La ansiedad del pueblo comenzaba a tejerse con sus esperanzas y temores, reflejando la multitud que había escuchado la voz de Juan en el desierto. En cada uno de estos momentos Dios, en su infinita sabiduría, estaba trazando un camino. Jesús sabía que debía sufrir y morir para que el plan de redención se completara. Pero, ¿quién podría imaginar el costo de aquel sacrificio? Mientras las sombras de la traición comenzaban a asomarse, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cuál sería la verdadera naturaleza de la redención que él debía cumplir? El tiempo avanzaba, y el súbito cumplimiento de las promesas de Dios estaba a punto de desatarse. Este camino, cubierto de revelaciones y misterios profundos, pronto mostrará su esplendoroso desenlace. La obra del cielo no solo empezaba a manifestarse en las señales de sanidades y prodigios, sino que se asentaba en la fundación de un amor incondicional, que transformaría el corazón de la humanidad para siempre. ¿Estaba el pueblo preparado para abrazar la verdad que se acercaba? La sorprendente revelación del amor redentor de Dios ya estaba en marcha.